Buenos días. ¿Cómo estamos hoy? Bien, bien bendecidos, bien contentos, bien alegres, bien desayunados o con hambre. Unos con hambre, unos desayunados. Bueno, vamos a empezar el día de hoy. Me alegra que estén aquí. A los que nos están viendo en línea, bienvenidos. Me voy a tomar un minuto para presentarme. Mi nombre es Lorena Macías. Soy la esposa del pastor Oliver. Entonces, si hoy yo digo algo que no les gusta, pueden enviar sus quejas a él, ¿ok? Muy bien, ¿de acuerdo? No me van a parar a mí, lo paran a él, ¿ok? Bueno, vamos a empezar. ¿Alguno de ustedes ha visto videos de bromas donde hay dos personas y uno de ellos empieza a gritar y pretender que algo está sucediendo? ¿Y en realidad no está pasando nada? ¿Alguno de ustedes ha visto de esos videos? Sí. Y para ver la reacción de la otra persona, la persona haciendo la broma, ¿qué hace? Lo graba. Y usualmente es un esposo o es una esposa haciendo este tipo de bromas. ¿Por qué? Porque pues está súper divertido hacerle esas bromas a la pareja, ¿no? Y por si no lo sabían, a su pastor Oliver le gusta hacerme muchas bromas y le gusta grabar mis reacciones. Por si algún día quieren ver los videos, nos pueden sacar a comer y ahí les enseñamos todos los videos, ¿ok? Ahora, si no han visto estos tipos de videos, tienen que verlos. Están muy chistosos. A mí me entretienen un buen rato. Bueno, los míos no me entretienen, los que Oliver graba de mí, pero todos los demás sí están muy padre. Pero hoy vamos a ver unos cuantos videos para que puedan saber de lo que estoy hablando. Ahí ya se está repitiendo. ¿Están chistosos o no? ¿Sí, no? ¿Quién está inspirado a hacer su propio video esta semana? Aquí ya vi una cara que le hizo así. Yo he tratado de grabar a Oliver y de asustarlo, pero no es tan fácil. Me cuesta. Ahora, esos solo son videos, son excelentes videos, pero solo son de personas que le tienen miedo a algo que no existe o que no es real. Y están tratando de figurar de qué se tienen que cuidar. El de la escoba es mi esposo. Cuando yo grito que algo está sucediendo, él sale con la escoba. Y pues están viendo ahí de qué se deben de proteger. Cuando Oliver me asusta y yo siento que quiere volverme a asustar y hay un pasillo en mi casa, ¿saben lo que yo empiezo a hacer para prepararme? Así por la puerta. ¿Por qué? Porque estoy preparándome a lo que va a suceder. Y a veces nosotros tratamos de protegernos de cosas que no existen. Y Jesús nos dice que hay algunas cosas muy reales a las cuales debemos prestar atención y debemos protegernos porque pueden descarriar nuestra fe. Y cada semana de esta serie de cuidado veremos diferentes declaraciones que Jesús da. Y esta semana comenzamos con la declaración que Jesús hizo en Mateo 16:6.
y vamos a empezar. Hay muchos versículos el día de hoy, ¿ok? So, para que presten atención, están en sus bosquejos. Entonces vamos a leer Mateo 16:6, dice: Jesús les dijo, tengan cuidado, guardados de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Hagamos pausa aquí y déjame darte un poco de contexto. Si eres nuevo a la Biblia y cada vez que escuches la palabra o leas la palabra fariseo o saduceo en los evangelios, debería haber como un sonido de pa, 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 pam, como un sonido siniestro de que diga que algo está a punto de suceder. ¿Por qué? Porque cada vez que Jesús tenía una interacción con los fariseos y los saduceos, algo siempre pasaba. ¿Por qué? Porque ellos no querían a Jesús y porque Jesús no seguía todas las reglas religiosas que ellos tenían. Y a Jesús tampoco le gustaba cómo ellos trataban al pueblo de Dios. Y para conocer más estas personas les voy a contar quién es cada persona, o sea, qué son cada grupo. Los fariseos y los saduceos eran dos sectas religiosas diferentes. Los saduceos formaban parte de la política, eran ricos, eran influyentes en la sociedad. A los saduceos se les conocía por su creencia en obedecer rígidamente la ley. Ellos no querían a Jesús porque sentían que Jesús les quitaba su poder. Cuando piensen en ellos, piensen que ellos querían aferrarse a su poder. Los fariseos eran un grupo diferente, un grupo comprometido a observar y mantener las leyes de Dios en cada situación posible. Ellos crearon reglas para asegurarse de que las leyes de Dios no fueran violadas y fueran cumplidas en todo tiempo. Cuando piensen en ellos, piensen como si ellos fueran la policía de las reglas religiosas. Ellos se aferraban a la pureza religiosa. Ahora, en ese tiempo tenemos a los saduceos queriendo mantener su poder y a los fariseos queriendo mantener su pureza religiosa. Y ambos grupos se sentían amenazados por Jesús mientras intentaban aferrarse a su poder y a la pureza religiosa en lugar de ver lo que Dios estaba haciendo enfrente de ellos. Por eso Jesús les dice a sus discípulos: cuídense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y luego, cuando él dice esto, sorprendentemente los discípulos piensan que está hablando del pan y empiezan a preguntar: ¿quién trajo el pan? Porque Jesús debe tener hambre. Y Jesús les tiene que decirles: no estoy hablando del pan, estoy tratando de enseñarles algo. Y esto me da esperanza a mí porque usualmente no siempre recibo las instrucciones la primera vez. A veces se tiene que repetir y espero que a veces ustedes también, ¿no? No siempre se entiende la primera vez y a veces Jesús se tiene que repetir. Y dice en Mateo 16, 11 al 12, dice: entonces él repite, os digo que os guardéis de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Entonces los seguidores comprendieron que Jesús no les estaba diciendo que tuvieran cuidado con la levadura que se usa en el pan, sino que tuvieran cuidado con las enseñanzas de los fariseos y de los saduceos. Sí, no sé por qué siempre Muchas gracias. La palabra levadura se utilizaba constantemente en las escrituras como una imagen del pecado y de la corrupción. Y Jesús les estaba diciendo que esos dos grupos de personas que piensan que son los más cercanos a Dios son en realidad los que más alejados están. Los fariseos y los saduceos eran los que estaban tratando de defender el camino de Dios, pero en realidad estaban destruyendo la obra de Dios. Y Jesús nos está diciendo: no sean como ellos. En otras palabras, no seamos como ellos. Y esto Jesús lo dijo varias veces enfrente de ellos,
Como se pueden imaginar, estos dos grupos tenían encuentros regulares porque con Jesús y sus seguidores. Las palabras más fuertes que Jesús usó no fueron dichas a las personas que estaban lejos de Dios, incluso fueron a las personas religiosas que se creían que estaban más cerca a Dios, pero sus corazones estaban lejos de Él. Incluso las palabras más fuertes que Jesús tuvo para estos dos grupos están registradas en Mateo 23, donde literalmente Jesús reprende a los fariseos y a los saduceos diciendo: tú dices que eres esto, dices que estás haciendo estas cosas buenas, pero en realidad eres esto y estás haciendo estas cosas malas. Y escogí algunos versículos para que ustedes puedan ver lo que Jesús dijo sobre ellos. Después ustedes pueden leer todo el capítulo, pero está muy interesante. So, pongan atención en Mateo 23, del 1 al 4. Dice: después de esto, Jesús dijo a la gente y a sus discípulos: los maestros de la ley y los fariseos tienen la responsabilidad de interpretar a Moisés. Así que ustedes deben de obedecerlos y hacer todo lo que les digan. Pero no hagan lo que hacen ellos, porque no practican lo que predican. Atan cargas pesadas y las ponen sobre la espalda de los demás, pero ellos mismos no están dispuestos a mover ni un dedo para levantarlas. Versículo 13 dice: ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos. ¿Qué dice? Hipócritas, les cierran a los demás el reino de los cielos. Ni entran ustedes ni dejan entrar a los que intentan hacerlo. 23. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas, dan la 10ª parte de sus especies, la menta, el anís, el comino, pero han descuidado los asuntos más importantes de la ley, tales como la justicia, la misericordia y la fidelidad. Debían haber practicado estos sin descuidar aquellos. 27. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos. ¿Qué dice otra vez? Hipócritas, que son como sepulcros blanqueados. Por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de impurezas. 33. Serpientes, camada de víboras, ¿cómo escaparán ustedes de la condenación del infierno? Poderosas palabras que se dijeron, ¿no? Digamos que no se intercambiaron pulseras de amistad con Jesús en el concierto de Luis Miguel después de esto. ¿Cómo es que estas personas se convirtieron en autoproclamadores, defensores del camino de Dios, y a la misma vez se convirtieron en las personas que sin saberlo estaban destruyendo la obra de Dios? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy, porque lamentablemente el espíritu del fariseo todavía está vivo hoy y puede afectarnos a todos si no somos conscientes de ellos. Hay un libro en inglés que yo le traduje el título, que se llama Tú puedes ser un fariseo, sí, 25 cosas que hacen los cristianos que Jesús reprendió. Y hay 25 cosas que el libro menciona, pero yo solo voy a mencionar algunas. Y cuando las lea, puede ser que algunas de ellas te toquen, porque es lo que a veces hemos hecho o hemos pensado. ¿Ok? ¿Listos? Dice: puedes ser que seas un fariseo si te gusta señalar con el dedo a los demás. Puede que seas un fariseo si crees que todo el mundo debería tener las mismas reglas personales que tú. Puede que seas un fariseo si valoras tus tradiciones religiosas y menosprecias las otras.
Puede ser que seas un fariseo si alguna vez no has practicado lo que predicas. Puede que seas un fariseo si te preocupas más por quedar bien ante los demás que por Dios. Puede que seas un fariseo si te sientes justo al compararte con los demás. Y por último, puede que seas un fariseo si te preocupas más por tu teología que por tu capacidad de ayudar a los demás. Según estas descripciones, es probable que haya un pequeño fariseo entre todos nosotros, ¿no? ¿Poquito? ¿Cómo evitamos convertirnos en legalistas religiosos cuyos corazones estén lejos de Dios? Aprendiendo de lo que hicieron los fariseos para que nosotros no hagamos lo mismo. ¿Cómo llegaron a ser los fariseos enemigos de Jesús? 3 cosas que ellos hicieron que probablemente todavía hacemos el día de hoy. Y este es tu primer relleno. Construyeron extra portones espirituales y muchos de ellos eran por si acaso. La palabra de Dios es verdadera. Cuando Dios hace una promesa, Él la cumple. Y cuando Dios nos da una advertencia o traza una línea, lo dice en serio. Entonces, cuando Dios dice que esto está prohibido, que esto te hará daño, está diciendo la verdad. Dios no pone varios portones, nos pone varios portones en nuestra vida para nuestra protección. ¿Por qué? Porque Él nos ama. No quiere que nos lastimemos y nos dice, esto está fuera de tus límites. No hagas esto porque te hará daño. Pero muchos de nosotros nos conocemos a nosotros mismos y sabemos que nuestra naturaleza humana es llegar ¿hasta dónde? Hasta esa línea. Vamos a ver, ¿verdad? Si es cierto lo que Dios dice. Sí, no, o a veces así, dije, a ver si no me caigo. Así en la pura orillita lo tentamos. Así que nosotros mismos decidimos que si ponemos un portón aquí, es útil. Si Dios puso uno, es útil si nosotros también ponemos uno. Y a lo mejor decimos, ponemos otro, y ponemos otro. Y levantamos otro portón y otro portón, porque Dios realmente no sabe lo que está haciendo o no pensó bien. Esto es lo que habían hecho los fariseos cuando Dios dio el mandato de descansar y tener un día sabático. Habían creado reglas adicionales sobre reglas de descansar para asegurarse de que todos estuvieran descansando. Hay un gran problema el poner portones adicionales para otros en el nombre de Dios. Dios no necesita ni quiere nuestra ayuda en esto. Cada vez que ponemos un portón adicional para otros donde Dios no lo hace, somos fariseos y hacemos lo que Dios dijo que no deberíamos de hacer. Y en Proverbios 30, del 5 al 6 dice, toda palabra de Dios es purificada. Dios es escudo a los que en Él buscan refugio. No añadas nada a sus palabras, no sea que te reprenda y te exponga como un mentiroso. Yo no quiero que Dios me reprenda ni me diga que soy mentirosa. ¿Ustedes? Espero que tampoco. Por si no lo sabían, cuando yo llegué a la iglesia cristiana, pues yo llegué porque Oliver me invitó. Y cuando decidí entregar mi vida a Jesús y fui creciendo en mi conocimiento, empecé a darme cuenta que habían varias cosas que la iglesia me enseñaba como si fueran la palabra de Dios, cuando realmente eran preferencias personales o tradiciones de la iglesia. Y las preferencias personales y las tradiciones de la iglesia están bien, pero no es lo mismo que la palabra de Dios. Y me di cuenta que yo sola me estaba poniendo
portones o cercos. Y una de las cosas que me enseñó la iglesia tradicional es de que Jesús hizo el vino, pero no se tomaba, no se toma. Y se me hizo raro, por lo poco que conocía de la Biblia, porque ¿cuál fue uno de los milagros de Jesús? Su primer milagro. Hizo vino, pero no me lo podía tomar. Pero conforme fui creciendo en mi conocimiento de la palabra de Dios, empecé a creer de que Jesús lo hizo y lo puedo tomar en moderación. La verdad es que ni soy fan del alcohol, ni lo tomo. A veces me tomo un Stella Rose Black, por si a alguien le gustaría regalarme uno. Lo venden del otro lado, cuesta como $11. No se crean, nomás estoy bromeando. Bueno, sí me gusta, pero no me tienen que comprar uno. La Biblia es clara, dice, no se emborrachen. En Efesios 5:18 dice, no se emborrachen con el vino que lleva al desfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu. Ese es un portón claro que Dios pone para su pueblo, el no emborracharse. Si necesitas hacer un portón o un cerco adicional para que te diga que no debas beber porque no lo sabes controlar o simplemente no quieres caer en tentación, definitivamente deberías levantar un portón. Pero eso no quiere decir que ese portón es para todos los demás. Y esto me lleva a la segunda cosa que hicieron los fariseos, que hicieron los fariseos y que Jesús se enojó, es convirtieron herramientas útiles en reglas rígidas. No creo haber conocido a un seguidor de Jesús espiritualmente maduro que no tenga sus propios portones o reglas adicionales para protegerse de ciertas tentaciones o situaciones. Esto es sabio y creo que todas las personas espiritualmente maduras lo hacen en ciertas áreas de su vida porque conocen sus propias debilidades y tentaciones. Tienes todo el derecho de crear tus propias herramientas útiles, portones adicionales para evitar la tentación. Y esto me recuerda para los que han manejado del otro lado. Aquí casi no los he visto en Tijuana, pero esto me recuerda a unas cosas, si podemos poner la foto, por favor, son unas barandillas. Así es como me dijo el internet que se decían, o bardas, no sé, barandillas. La otra se ve mejor. Ok. De estas hay en el otro lado y se usan para protegernos. Ok. Cuando un carro se estrella contra uno de esos, el auto se daña, pero no se destruye por completo. Las razones de las barandillas están ahí para salvar nuestra vida, alejarnos de territorios peligrosos y de un desastre mayor. Y tal vez tú te abstengas de consumir alcohol o tal vez no te permitas entrar al internet cuando estás a solas debido a estas tentaciones. Estos son ejemplos de barreras, barreras, portones personales. Oiga bien, poner barandillas personales es genial, es bueno. Y tienes todo el derecho de tener algunas y deberías de hacerlo. Pero no tenemos absolutamente ningún derecho en poner nuestras herramientas o portones personales sobre otros. No hay nada malo en poner reglas bíblicas personales, pero sí es malo imponerlas a los demás. Y fíjense bien, no somos los primeros en pasar por esto. Miren lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 14, hay varios, el 14 del 1 al 2, y dice, reciban al que es débil en la fe, pero no entren en discusiones. Algunos su fe les permite comer de todo, pero hay quienes son débiles en la fe y solo comen verduras. 5. Hay quienes consideran que un día tiene más importancia que otro, pero hay quienes consideran iguales todos los días.
Cada uno debe estar firme en sus propias opiniones. El 10, tú entonces, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú, ¿por qué lo menosprecias? Todos tendremos que compadecer ante el tribunal de Dios. 13. Por lo tanto, dejemos de juzgarnos unos a otros. Más bien, propongámonos no poner tropiezo ni obstáculos al hermano. 19. Por lo tanto, esforcémonos por promover todo lo que conduce la paz y la mutua edificación. 22. Así que la convicción que tengas tú al respecto, manténla como algo entre Dios y tú. Dichoso aquel al quien su conciencia no le acusa por lo que hace. Este es el camino de la libertad de Jesús. No pongamos nuestras convicciones extra bíblicas personales sobre los demás. Y algunos ejemplos del día de hoy podría ser como la celebración de Halloween. Es algo que se hace del otro lado, pero poco a poco se ha venido aquí, ¿verdad? Porque estamos en la frontera. Conozco a cristianos que disfrutan el día, dejan que sus hijos se disfrazan, se divierten recibiendo regalos de dulces y pues también regalando dulces a los vecinos. Y conozco a gente que no participa. Ambos están bien. Personalmente me parece gracioso que aquellos que no participan en dar algo como dulces en Halloween son los que no tienen problemas en poner un árbol de Navidad o tener un pastel en su cumpleaños. ¿Por qué? Porque ambas tradiciones eran paganas que comenzaron en Europa. Los árboles o los árboles de Navidad que en ese entonces se llaman pernes, no sé si saben cuáles son, pero son como los que parecen pino, pero tienen como una hoja más grande. Esos los ponían en su casa en el invierno para celebrar que los dioses del sol recuperaran su poder para cuando el invierno se acabara. Así es como salió la historia del árbol. Y los pasteles fueron los primeros regalos que se le daban a una diosa griega llamada Artemisia. No importa de dónde vienen las tradiciones, esas tradiciones, simplemente, tan siquiera a mí, me gusta tener un árbol de Navidad en mi casa. Y me gusta comer pastel porque pues, sabe bueno con nieve y a veces sabe bueno con gelatina. No te puede gustar o no. Puedes participar o no. Puedes tener una opinión, pero lo que no puedes hacer es imponer tu opinión a otros y usar métodos pecaminosos de ira, de chismes para responder a tus preferencias personales sobre el asunto. Este fue el gran pecado de los fariseos y fácilmente puede convertirse en nuestro pecado también. Y por último, con el tiempo, sus reglas tradicionales extrabíblicas se convirtieron más importantes que los mandamientos y prioridades bíblicas de Dios. Cuando permitimos que el legalismo, el espíritu del fariseo, penetre en nuestros corazones, esto siempre sucede. Perdemos de vista lo que es más importante, lo que realmente importa. Y el resultado de quedar atrapado en el espíritu de un fariseo es que uno se vuelve más obligado por las tradiciones que de ser libre en Cristo. Y voy a repetir eso otra vez. El resultado de quedar atrapado en el espíritu de un fariseo es de que uno se vuelva más obligado por la tradición que por ser libres en Cristo. Y siempre se muestra cuando somos duros, criticones, arrogantes. Y debido a esto, los fariseos se encontraron fuera de lo que Dios estaba haciendo y se convirtieron en los enemigos
de Dios. Sucedió antes y lamentablemente todavía sucede en las iglesias hoy en día. Así que déjame darte un último pensamiento para ayudarte a evitar que esto suceda. Y es algo que le llamamos sermón en una oración. Y es: no uses las escrituras. Uy, mi regalito. ¿Cómo qué? Ni sé usar estos. Vamos a ver. Pues ¿cómo voy a usarlos, verdad? Si están destapados, no están Oh, wow. So, no usemos. Hoy sí se ve bien. Las escrituras como binoculares. Usémoslas como espejos. La Biblia no fue escrita para que pudiéramos estar espiando en... ¿A quién alcanza a ver aquí? A Izzy. No fueron escritas para yo estar espiando lo que Izzy deja y no deja de hacer en su fe. No es para espiar a nuestro vecino si está haciendo o no está haciendo las cosas correctas. Dios no necesita que nos convirtamos en sus árbitros. Hay que bajar nuestros binoculares. Las escrituras verdaderas de Dios están destinadas para ser como un... ¿Por qué? Yo sé que aquí se ven unos. Porque nos vemos a nosotros mismos. Las escrituras son para ti y son para mí. Recordemos lo que dice Mateo 7. Saca la viga de tu propio ojo antes de intentar de sacar la paja del ojo del otro. Hace unas semanas se predicó sobre la integridad. ¿Y qué es la integridad? Lo busqué en el diccionario. Entender, aceptar y escoger vivir conforme los principios éticos y morales, incluyendo honestidad y rectitud. Y decía esto y me gustó. Dice, una persona con integridad demuestra constantemente que tiene un buen carácter, libre de corrupción e hipocresía. Leamos la oración que el rey David hizo en Salmo 139. No está en sus bosquejos, pero lo pueden apuntar. 139 del 1 al 2 dice: Señor, tú examinas y me conoces. Tú me examinas y me conoces. Sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Aún a distancia me lees los pensamientos. Esta mañana digámosles al Señor: examíname. Señala cualquier conducta ofensiva en mí. Dejemos que Dios nos escudriñe y señale cualquier tendencia de los fariseos en nosotros. Arrepintámonos de ello y luego caminemos en el camino de la libertad de Jesús esta semana. Y mientras la alabanza empieza con este canto, me gustaría que ahí donde estés, cierra tus ojos y toma un momento para reflexionar. Reflexiona de que yo soy honesta. Yo puedo decir que a veces he predicado y no practicado. ¿Podrías tú también ser honesta con Él? Yo sé que a veces la he regado con personas imponiendo lo que yo creo. Entonces en este momento toma unos segundos
de que si tú has sido esa persona para alguien más o tú mismo lo has hecho, que puedas pedir perdón esta mañana. Señor, en esta mañana te damos gracias, Señor. Gracias porque tu misericordia es grande. Gracias porque a pesar de nuestros errores, gracias porque a pesar que a veces nos portamos como fariseos, como saduceos, tú siempre estás ahí para recordarnos. Tú nos examinas, Señor. Te doy gracias en esta mañana por cada una de las personas que está aquí representada, para los que nos están viendo en línea, Señor. Gracias. Gracias porque nos das la oportunidad de seguir aprendiendo sobre tu palabra, de qué cosas no hacer para lastimar a otros, Señor, o para lastimarnos a nosotros mismos, Señor. Perdónanos si hemos puesto portones adicionales, si hemos puesto reglas estrictas, Señor, que no son tu palabra. En esta mañana te entregamos todo a ti y te pedimos que seas tú usándonos como tú quieres que seamos usados, Señor, conforme tu palabra y no nuestras leyes o nuestras cosas personales, Señor. En esta mañana te entregamos todo en tus manos, te bendecimos y te damos gracias, Señor, por tu lindo amor.